hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa. La comodidad de la injusticia, nosotros jamás nos vamos a quedar. Seguir llenando esa tubería rota era debilitar las cuentas del país. Hemos cerrado esa llave para construir algo mejor, un nuevo sistema para que los recursos vayan donde se necesitan, redireccionando los fondos del subsidio del diésel que llegaban a pocas manos. El subsidio asciende a un valor de 1.100 millones de dólares. Ahora, estos recursos serán redireccionados en medidas que cierran brechas sociales y dinamizan. Así empezamos, amigos, en la jornada del 15 de septiembre. Aquí en La Defensa les doy la bienvenida a todos. Es maravilloso poder contar nuevamente con ustedes en este espacio informativo en momentos tan trascendentales para Ecuador. A propósito de esta decisión inesperada, inconsulta del gobierno nacional que no había sido dimensionada por los transportistas y ahora están poniendo el grito en el cielo a propósito de esto. Tenemos una entrevista antes de irnos a este tema de los subsidios y es precisamente de otro de los casos que están convulsionando la coyuntura nacional y es el tema Quimsacocha. También vamos a tener al exministro de Energía Fernando Santos Alvite para el tema Quimsacocha, para la asambleísta Verónica Íñiguez de la Revolución Ciudadana. Fernando Alvite viene a hablar de la eliminación del subsidio con Álvaro Espinosa, el caso Villavicencio en qué quedó y la figura de José Serrano cómo queda en medio de toda esta convulsión. Un lunes completamente informativos. Le doy también la bienvenida a mi compañero en cabina, Omar Segarra. Muy buenas tardes, Omar. Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes para todos nuestros amigos que están ya conectándose a este espacio informativo en este inicio de semana bastante convulsionado en el país. Importante que podamos hablar y precisamente para este tema de la eliminación del combustible, la RC ya ha puesto ya tiene una postura, ¿no? Y para conocerla vamos a hablar y le doy la bienvenida a la asambleísta Verónica Íñiguez que nos acompaña. Muy buenos días, asambleísta. Blanca, cuánto gusto poder compartir aquí este espacio. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí realmente es un placer hablar de estos y otros temas que son de tanto interés para la población y que muy pocos medios también se comunican desde otro lado de la historia. Muy buenos días. Muy buenos días, muy seguidores de su trabajo en la asamblea estos días, asambleísta, y de verdad gracias por aceptar esta conversación con nosotros. Antes de irnos a Quimsacocha, que es el tema que nos atañe a la agenda, por supuesto que sí, hablemos de la eliminación del combustible. La Revolución Ciudadana ha expuesto ya su postura. ¿Podría resumirla a la audiencia de La Defensa, asambleísta? Por supuesto que sí. Primero que todo es importante decir que lo que llama más la atención de esta nueva medida que ha tomado el presidente de la República son las mentiras con las que ha venido manejando toda su agenda. Cuando estuvimos en periodo electoral, una de sus promesas dentro de su discurso populista era justamente el no topar los subsidios y sobre todo de un combustible tan sensible como es el diésel. Sin embargo, ajustándose a lo que ya hemos venido viviendo a lo largo de sus dos periodos presidenciales, es justamente una mentira que ahora se convierte en la eliminación del subsidio al diésel. Para nosotros esta es una medida que ataca directamente a todo el pueblo ecuatoriano sin diferencia, porque es algo que va a contraer la economía, ya que implica una cadena de suministros de logística y transporte que se va a ver afectada por esta medida. El gobierno del presidente Daniel Noboa ha tratado de ocultar esta medida tomándose como nombre algo tan noble como es la transición energética y el dejar ya de lado o la reducción del uso de combustibles fósiles. Es decir, que ha tratado de subirse a la ola de la conservación de la naturaleza cuando realmente ha mostrado a lo largo de todos sus dos gobiernos que no está a favor de conservar los diferentes recursos naturales, ni mucho menos el de respetar lo que dice la política ambiental ni internacional ni nacional.
Así que si bien fuera cierto que esta sería una medida interesante para nosotros movernos hacia o transitar hacia una matriz energética mucho más limpia y sostenible en nuestro país, las acciones con las que él ha venido manejando su gobierno no nos dicen esto, y por lo tanto más bien lo que suena es otra mentira más, que en este caso intenta ocultarlo a través de una lucha que es mucho más noble. ¿Cuáles son las consecuencias, Blanca, de esto? Y por eso viene el pronunciamiento justamente de la bancada de Revolución Ciudadana. Y es que son varias. Primero empecemos desde el transporte, que es el más evidente, ¿no? Porque estamos hablando de un combustible. Entonces, evidentemente, todo lo que se mueva a través del transporte va a verse afectado. De lo que nosotros hemos analizado como bancada, hemos tomado algunos ejemplos. Y de los resultados de este ejercicio, haciendo un comparativo con datos del Banco Central, podemos ver que entre un 11 y 12% será el aumento, por ejemplo, para los productos de pesca, los productos marítimos. Puede aumentar a un 15% para otro tipo de productos, en general, los agrícolas sobre todo. Un 20% de aumento en el caso ya del transporte propiamente dicho. Esto significa que en la cadena de suministros de bienes y servicios aumentaría el precio absolutamente para todo. Y no solo es que va a afectar a un grupo de personas, no, absolutamente todos, porque es desde el empresario que tiene que asumir esos costos de logística hasta el agricultor que tiene que sacar, por decirle así, los camarones o las papas a venderlas en el mercado. Es absolutamente toda la cadena la que se ve afectada y que el valor va a verse reflejado en un aumento y que por lo tanto va a contraer el consumo de la población, porque la población no va a tener la misma capacidad de compra, ya que no estamos gozando de los mejores momentos económicos en el país y esto golpea seriamente el bolsillo de las y los ecuatorianos. Muy importante escuchar este posible impacto. ¿Lo han analizado con respecto a información técnica o es solamente una proyección desde la bancada? No, lo hemos hecho con una información técnica, como decía, nuestros compañeros han tomado los datos de cada producto dentro del Banco Central y con eso han utilizado fórmulas para saber cuál ha sido aproximadamente el aumento en porcentaje de los diferentes productos y diferentes sectores. Estamos todavía trabajando en esta tabla, yo me imagino que hasta el día de hoy en la tarde ya la tendremos más completa, ¿no? Porque tenemos de algunos, pero es importante decir de todos los diferentes productos. Hoy, de hecho, en la mañana mismo estará la rueda de prensa en donde se hablará un poco más al respecto, pero esto viene directamente desde los datos técnicos que son públicos además y que nos permiten hacer estas proyecciones. ¿Qué mensaje deja para el Ecuador asambleísta que el gobierno haya trasladado la sede a Cotopaxi en el marco de este convulso anuncio desde su perspectiva? Pues algo que ha venido siendo también la tónica con la que se ha manejado en sus dos periodos de gobierno. ¿Cuál es esta tónica? Lanzo la piedra, me escondo y luego me cerco con un contingente militar. En este caso, él ha mostrado que no le interesa realmente dialogar con el pueblo, no le interesa dar la cara. De hecho, prefirió hacer una simulación de lo que sucede en los Estados Unidos, buscando una vocera presidencial que sea la encargada de dar las noticias. Él no se presenta ante el pueblo, él no dice las medidas que va a tomar, sino que siempre las delega a alguien para que las encuentre. Y encima luego traslada la sede muy similar a lo que había hecho el expresidente Moreno, yéndose a un lugar que además él sabe que es sensible, porque la provincia de Cotopaxi es una provincia donde la gente está muy bien organizada, tiene mucha cohesión social y que sabe que puede generar algún tipo de protesta en las calles. Y ya sabemos que él incluso promovió una ley para evitar justamente que la gente se pronuncie. Entonces, esta es otra muestra más de que él no le interesa dialogar ni escuchar al pueblo, sino que le interesa mandar estas bombas contra toda la ciudadanía y luego esconderse para que nadie cuestione sus decisiones.
Muy importante también mencionar en esta entrevista, a propósito, ya para ir cerrando el tema de la eliminación del subsidio, que muchos gremios ya han rechazado la medida asambleísta, bueno, entre esos, por supuesto, la RC, pero también gremios de transportistas, gremios de otros gremios políticos como la CONAIE, que por supuesto ya anuncia movilizaciones en todo el país, unas prefecturas que están divididas y que sin embargo toman la vocería para tomar posturas. El gobierno, y un poco para ser abogada del diablo en esta parte asambleísta, ha dicho que tiene todo bajo control, pues ellos ya habían pensado en una compensación. ¿Cree que de alguna manera haya un impacto en beneficio del usuario final, como anunciaban ayer algunos transportistas, con las indemnizaciones que pretende ceder el gobierno? Sin lugar a duda existe una forma de calmar un poco, ¿no?, las aguas, y parte de ello pues es tratar de dialogar, que no está mal dialogar, los diálogos siempre son importantes, es el primer camino que debemos tomar. Lastimosamente sabemos que esta suerte de bonos que se están dando son finitos, entonces tarde o temprano van a terminarse y por lo tanto el impacto va a ser visible, ¿no? Entonces, en este momento quizás ha calmado un poco este sector, que es el sector de los transportistas, pero nuevamente recordemos lo que mencioné hace unos minutos, y es que la cadena en total se ve afectada. No solo es el sector transporte, pensemos en los agricultores, empresarios, las medicinas mismas que se transportan, es decir, no es un único sector, el sector de los transportistas es uno de ellos. Y ahorita yo desde mi perspectiva lo que él está tratando es de negociar con un sector al que tiene miedo porque sabe que el transporte puede paralizar al país. Entonces lo que él muestra justamente es cobardía, es miedo, intenta dialogar con ellos, pongámoslo entre comillas a este diálogo, pero realmente esto tarde o temprano va a explotar porque el bono, como dije, es finito, va a terminar en algún momento y cuando termine vamos a seguir viendo un alza probablemente en los pasajes o en otro tipo de bienes o servicios. Entonces, yo creo que esto simplemente es una bomba de tiempo y ahora han tratado de callar al sector transportista, pero tarde o temprano va a salir a la luz. Y asambleísta, con respecto a eso, además de la tabla que me dice que prepara, que me parece muy interesante con sus colegas legisladores, para advertir al país el impacto que puede tener en los precios de los diferentes productos de la canasta básica, esta medida, pues, ¿cuál es la agenda legislativa en torno a la eliminación del subsidio al diésel esta semana? La primera es una rueda de prensa en donde se expondrán estos y otros datos con mucho mayor detalle. La siguiente es en el Pleno de la Asamblea Nacional. Justamente ya se ha solicitado un cambio del orden del día para mostrar este rechazo a una medida que, como dije, está ocultándose detrás de decir que es una medida positiva, pero que sabemos realmente que golpea al pueblo ecuatoriano. Es importante, Blanca, decir algo adicional también. Cuando se intenta poner esta narrativa de decir que es lo ideal por el tema del uso de recursos de combustibles fósiles, es que esta medida no viene acompañada de una transición en vehículos. Cuando se eliminan los subsidios, tienen que venir medidas adicionales, como por ejemplo, podría ser una preferencia arancelaria para traer vehículos eléctricos, por ejemplo, por ponerle alguna, o como se hizo, por ejemplo, en tiempos de la Revolución Ciudadana, en donde la eliminación de un subsidio venía acompañada de un impuesto a otro tipo de productos, como por ejemplo los carros de alta gama, o cuando había el impuesto verde, que era para los carros que superaban cierto cilindraje, y eso se podía compensar con el subsidio eliminado. Ninguno de este tipo de medidas, o chatarrización, o cualquiera de estos, está contemplado con la medida de eliminación del diésel. Por lo que les mencionaba que todos estos intentos de posicionar como una medida favorable para cambio climático o eliminación de combustibles fósiles realmente se queda corta, queda apagada completamente y más bien se suma una mentira más. Entonces, este cambio de orden del día va a no intentar, sino se va a plantear el rechazo de la eliminación del subsidio y finalmente, pues nosotros vamos a hacer este pronunciamiento a lo largo de medios de comunicación y vamos a ver cuál es la respuesta que tiene al final con toda la ciudadanía y en conjunto con ella pues seguir planteando nuevas hojas de ruta para esta medida.
Muy importante, asambleísta. Y ahora sí, para lo que la trajimos en realidad, pero usted sabe, la coyuntura nos superó y no es menos importante el otro tema que, por supuesto, la tuvo como protagonista, hay que decirlo también, en esa sesión bastante bulliciosa que tuvieron en la asamblea y la ha llevado a viralizarse estos días. A propósito de ello, hay dos situaciones. Nosotros hemos llevado ya la lectura, Kim Sacocha, desde varias aristas, desde que Yacu Peros puso la denuncia, luego lo que pasó en la asamblea, pero luego aparecen dos autoridades del gobierno central asambleísta virando la página, la narrativa, descolocando absolutamente todo, bajándose incluso de sus posturas y diciendo, bueno, ahí queda municipio y prefectura, ustedes decidan. Primero, ¿cómo toma esto, no? Luego de estas sesiones tan convulsas que tuvieron estos días en la asamblea. Pues hay varias cosas que resultan de esta acción que tomó el presidente Daniel Noboa. Primero, con un comunicado completamente impreciso, más lejos de la realidad, y además que lo acompaña justamente con una intervención a través de una entrevista en un medio local de la ciudad de Cuenca. Todo esto en conjunto tenemos que irlo analizando por partes, ¿no? La primera de estas es que el gobierno central es el único que tiene una competencia absoluta sobre los sectores estratégicos del Estado, ¿sí? Sectores estratégicos del Estado son, por ejemplo, hidrocarburos, minerales, agua, biodiversidad. Son estratégicos del Estado y, por lo tanto, de competencia absoluta del Estado central. Los gobiernos autónomos descentralizados no tienen ni siquiera la posibilidad de pedir la descentralización de esas competencias. Por lo tanto, no cabe absolutamente bajo ninguna forma, según lo que nos dice nuestra normativa, tanto en la Constitución, así como en el Código Orgánico del Ambiente, para que el presidente decida trasladar esta competencia hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, esto es una muestra de desconocimiento de cómo funciona el Estado. Primera parte. La segunda parte es la forma en la que el presidente se expresa, ¿no? Cuando yo lo escuchaba dentro de su intervención en la entrevista, él decía que si es que los estudios que hagan el municipio, así como la prefectura, determinan que haya contaminación, etcétera, 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 así es como él lo menciona, está menospreciando lo que significa eso. Cuando hablamos de contaminación, no estamos hablando simplemente de un ecologismo y de gente que le interesan pajaritos, no. Estamos hablando de poblaciones de más de 300,000 personas que se ven beneficiadas de ciertas partes de la cuenca y 600,000 en su totalidad. Estamos hablando de daños irreversibles al ecosistema y estamos hablando de la posibilidad de generar un déficit hídrico muy superior dentro de esta zona. Eso es lo que está detrás del etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente nuevamente muestra otro desconocimiento más respecto a la fragilidad del área en la que estamos tratando. Otra de las partes importantes de este comunicado es el tono amenazante con el que habla, de decirle a la población como si ustedes no quieren esto, pues entonces los voy a enviar a las cortes internacionales. Esa no es la forma en la que se debe referir uno al pueblo ecuatoriano, porque ese es el pueblo que él decidió, por el que quería gobernar, al que quería representar. Y hablar desde un tono amenazante simplemente muestra esta suerte de rabieta que presenta cada vez que se le dice que no. Y además a esto lo acompaña diciendo otro punto más de desconocimiento. Él dice que los va a llevar a las cortes internacionales. ¿Llevarlos a quién? A él mismo, porque él es el representante del Estado ecuatoriano. O sea, él mismo se está diciendo que se va a llevar a las cortes y quiere que a su vez pierda, ¿para qué? Para pagar con el dinero de los ecuatorianos. Eso es lo que está mencionando detrás de su mensaje y que realmente es preocupante. Primero, por la falta de conocimiento que tiene sobre sus funciones y segundo, por la forma en la que trata al pueblo ecuatoriano. No menor asambleísta es la postura de ambiente, que si bien va de la mano con la del Ejecutivo desde presidencia, pues ambiente tuvo dos momentos que a mí me parecen trascendentales para el análisis con una conocedora del tema como usted. Primero aparece la ministra Manzano diciendo
hemos paralizado la concesión de este permiso. Ya recuerda que fue un video más o menos de 4 minutos en donde ella decía, porque como la gente tiene dudas, tiene que saberlo todo. Pero luego la misma ministra sale en otro video diciendo, bueno, pues montándose a la narrativa presidencial, ¿no? Que ahora la prefectura, bueno, de hecho eso fue una entrevista, tiene que tomar las riendas del asunto. Este cambio toca lo de fondo, de hecho, que es la concesión del permiso. ¿Cómo lo toma, asambleísta? ¿Cuál es su lectura desde la postura que está teniendo Ambiente, el MATE? Primero, realmente es bastante decepcionante la forma en la que actúa la ministra Manzano. Yo, de hecho, a través de la red de X, incluso le he solicitado que conversemos, porque a través de la Comisión de Garantías Constitucionales hemos pedido su comparecencia ya 2 veces y ella no asiste a estas comparecencias. Y para mí es una decepción porque yo considero que la ministra Manzano es una profesional y que por lo tanto tendría el mínimo de conocimiento para hablar sobre estos temas, ¿no? Entonces, si es que ella no quiere comparecer ante la comisión, sería importante por lo menos que hable con otra profesional en el tema y que explique cómo es que ha cambiado sus posturas de una forma tan radical. Si es que el cheque realmente es tan grande que ha hecho que toda su visión sobre lo que es la conservación y manejo y administración pública de recursos naturales tenga otro rumbo, como es el que ella ahora está abogando. Lo que ella está mostrando en estas entrevistas es muy similar a lo del presidente Noboa, un desconocimiento, nuevamente un desconocimiento de decir cuáles son mis competencias, qué es lo que yo tengo que hacer. Es ella la que dio la licencia, es ella la que analizó la concesión, es ella la que tuvo que haber leído los estudios de impacto ambiental. No hay nadie más que tenga que hacerse cargo de esto como lo es la ministra Manzano. Incluso sobre ella cae mayor responsabilidad que sobre el mismo presidente de la República, porque ella es la titular de la cartera de Estado y que además ahora está fusionada, terriblemente fusionada, en 2 carteras estratégicas especializadas y técnicas, como es Ambiente y lo es Energía y Minas. Entonces, ella sin lugar a duda es la persona que tiene que más bien mostrar una fluidez en cuanto a conocimientos y si realmente está convencida de esta terrible decisión que ha tomado, entonces debería por lo menos dar la cara y decirnos qué la llevó a tomar este tipo de decisiones, lo cual sabemos que viene impuesto, sabemos que ella está respondiendo simplemente a los intereses y al mandato que le ha entregado el presidente de la República, pero esto es algo que tiene que la gente saber. La ciudadanía tiene que saber los pronunciamientos de ella y que no tienen que ser solo a través de una entrevista, no solo a través de un comunicado, sino que tiene que presentarse a la Asamblea Nacional. Lastimosamente, la Asamblea Nacional, los ministros ya no quieren dar la cara, nadie se quiere presentar. En la última sesión que estaba conversando usted mismo, sí, ni siquiera se presentaron, enviaron a los viceministros. Los viceministros dijeron una cantidad de mentiras que resultaron hasta insultantes para mí, porque es como que si pensaran que no sabemos al respecto, y mintieron una y otra vez. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, más bien, la ministra no está cumpliendo con sus funciones y está evadiendo todo tipo de responsabilidad. Y con respecto a eso, ¿qué rango de acción les queda ahora desde el legislativo que se está preocupando por este tema, ¿no? ¿Cuál es? Y bueno, no sé si desde lo político también tienen pensado desde fuera con las autoridades seccionales algún tipo de acción asambleísta. Nosotros vamos a seguir solicitando la comparecencia de la ministra. O sea, lo que nos asiste en nuestra legislatura es que una vez que los ministros no se presenten, el siguiente paso es mencionarle al CAL, al Consejo de Administración Legislativa, para que ellos tomen la decisión y, si es posible, llamarles a comparecer ante el Pleno. Aquí, lastimosamente, entramos en un cuello de botella porque el CAL está dominado, y esto ya pasó desde la primera sesión de la Asamblea Nacional, en donde no se respetó tampoco el proceso parlamentario, no tiene pluralidad, está dominado por la bancada oficialista y por lo tanto todo intento que nosotros tengamos de fiscalizar y de demostrar la transparencia con la que tienen que actuar las diferentes carteras de Estado se ve bloqueada. Sin embargo, este es el proceso que nosotros debemos seguir. Si no pasa, igual lo tenemos que seguir denunciando. Hay que entender, Blanca, que esto no es eterno, son 2 años que tiene esta presidencia de la Asamblea, y que tarde o temprano, pues estos ministros van a tener que dar la cara, así no sea ahora, pero en algún momento tendrán que hacer.
Le agradezco mucho esta conversación. Vamos a tener el tema pendiente del presupuesto, que también quería abordarlo. Entiendo también que su tiempo pues está ocupado, asambleísta, pero le dejo extendida la invitación para la siguiente conversación, que es para tratar el tema del presupuesto a fondo. Muchísimas gracias por esta jornada informativa en la defensa. Siempre, siempre, Blanca, será un gusto poder conversar. Más bien felicito al programa y esperemos que nos veamos pronto. Una linda mañana. Muchas gracias. Bien, amigos, la asambleísta Verónica Íñiguez de la Revolución Ciudadana ha sido bastante clara con la lectura de estos dos temas que en este momento están copando la agenda informativa. Saludos a nuestros defensores y recordatorios, Omar Segarra. Así es, saludamos a todos nuestros amigos que están conectados en el chat en vivo en este momento a través de las plataformas de YouTube, en X y por supuesto también en Facebook, y por supuesto invitarlos a que puedan ver toda la playlist con las diferentes investigaciones de nuestro medio con temas importantísimos para ustedes. Bien, muchísimas gracias, Omar. Vamos ahora con una pequeña mención importante y volvemos con más de eliminación del diésel, el impacto y las posibles consecuencias. Pasar la revisión técnica vehicular es el primer paso para un viaje seguro. Porque en la vía, cada cosa que pasa pone en riesgo tu vida y la de los demás. Pasa la revisión técnica vehicular de la ATM y evita contratiempos. Para que todo lo que vale la pena siga pasando. En septiembre, si tu placa termina en 8, puedes acercarte a nuestros centros de revisión técnica vehicular. Porque todo lo bueno pasa si la pasas. ATM, hacia una movilidad sin riesgos. Bien, amigos, ya a esta hora de la tarde es preciso hacer un récord de Erich. ¿Qué mismo pasó este fin de semana? Creo que la asambleísta invitada fue bastante explícita con todo, pero por si acaso es importante también ver un poco los antecedentes de esta decisión en este momento y todo lo que ha ocurrido el fin de semana. Entonces, vamos a ver esta pequeña nota que les preparé e inmediatamente volvemos con lo más reciente. Ha pasado. Pese a que en varias ocasiones aseguró que no lo haría, Daniel Noboa ha decidido eliminar el subsidio del diésel y para anunciarlo mandó a 4 de sus ministros. La medida elevó el precio del galón de este combustible de $1.80 a $2.80 a partir de las 0 de este 13 de septiembre. Se supone que ahora el gobierno contará con 1.100 millones de dólares anuales adicionales para lo que ha llamado un paquete de 18 medidas denominado escudo social, enfocado a protección de sectores vulnerables, generación de empleos y apoyo productivo. En el gobierno de Lenín Moreno, en octubre de 2019, se intentó eliminar todo el subsidio y se dio lo que la historia del Ecuador conoce como el paro de octubre de 2019. Luego, el debate se retomó en agosto de 2020, acordándose un alza del 5% anual hasta diciembre de ese año. A partir de enero de 2021 subió el 3% hasta octubre de ese año. A partir de enero de 2021 subió el 3% hasta octubre de ese año, en que Lasso suspendió el incremento. Luego vinieron las protestas de junio de 2022 y Lasso subió el subsidio 15 centavos hasta la fecha. Los ministros de Noboa dijeron que el subsidio del diésel era una carga insostenible para las cuentas públicas, que beneficia a pocos y que fomentaba el contrabando y actividades ilícitas. El ministro Roberto Luque garantizó que el pasaje no subirá ni un centavo gracias a compensaciones directas entre 400 y 1.000 dólares mensuales por unidad para 23.300 conductores de transporte público con una inversión de 220 millones de dólares. Mientras tanto, los gremios de transporte pesado ya anuncian medidas y advierten que el costo del aumento será trasladado al consumidor final y critican al gobierno por no socializar la medida. También reaccionó la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo. Rechazó la medida y exigió anular la decisión, pues desde su perspectiva se consolida así un modelo de dependencia energética que hipoteca el futuro del Ecuador. ¿Tú cómo tomas la medida? Sabes que contamos con tu opinión. Déjalo en los comentarios y recuerda, somos La Defensa, defendemos la verdad con periodismo. Bien, y luego de hacer este video pasaron algunas situaciones importantes, como que la Confederación de Prefecturas salió a decir que está a favor y inmediatamente Paola Pavón, la prefecta del Pichincha, dijo que no todos, que ella está en contra, que muchos están en contra y que no sabe por qué se tomaron el nombre de la Organización de Prefecturas para decir que
Sí, que en efecto, el ministro Luque asegura que, bueno, ya en diálogo con transportistas, asegura que va a dar mitigación económica, como lo escucharon en la nota, en esos montos. Sin embargo, muchos gremios de transportistas están en el marco de esta, bueno, lo que decían, ¿no? En la universidad nos decían, no podemos usar este tipo de titulares, clichés, pero esta tensa calma de estas horas en donde se dialoga, pero no se va a revertir la medida para nada. De hecho, ya salió la vocera del gobierno a decir que es una decisión totalmente tomada, y tenemos esta mañana a la ministra de Finanzas en Teleamazonas expandiendo un poco los argumentos y hablando de las compensaciones que tenemos que analizar también en este momento. Vamos a ver. De los 1.100 millones anuales, ¿no? 18 medidas. ¿Cuánto significa la inversión en estas 18 medidas de los 1.100? Es un monto similar realmente, es alrededor de 1.100 millones que ahora se convierten en un crédito productivo, se convierten en una herramienta de trabajo para nuestros agricultores en situación de pobreza y se convierten en protección social. ¿No van a utilizar esos recursos en otra cosa que no sea eso? Está anunciado el plan de implementación y nosotros seguiremos anunciando y socializando el nivel de cumplimiento de este plan integral. El tema de la salud. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es identificar cuáles son los grupos poblacionales que históricamente necesitaban de ese subsidio y siguen necesitando de este impulso. Sabemos que existen más necesidades, pero esas necesidades ya generamos otros cuerpos colegiados, como el Comité de la Salud, para poder ir atendiendo y solucionando los problemas estructurales que no permiten que los recursos que ya se entregan sean utilizados eficazmente. ¿Usted garantiza aquí? Mientras tanto, claro que sí, amigos queridos, está pues el asunto del cierre de vías, porque obviamente no se iban a quedar de brazos cruzados los que están descontentos. Esto, aunque, y esto es importante también ponerlo en la mesa, los gremios de transportistas dicen no es momento de paralización todavía, pero rebeldes nunca faltan, y las vías que amanecieron cerradas en esta jornada del 15 de septiembre son La Paz Bolívar, todo en Carchi, Bolívar Piquicucho, Bolívar San Gabriel y Bolívar La Paz, todo en Carchi, todo por paralización de transportistas. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque es importante. Tenemos al ministro Reinberg que habla precisamente de estas jornadas de manifestación de la madrugada del 15 de septiembre. Partes del país, así que estamos trabajando con normalidad. Lo que usted menciona del Carchi, sí, tuvimos problemas en el Carchi durante la madrugada. Fueron inclusive detenidos 2 personas aprendidas que estaban incitando a que estas medidas pasen a mayor nivel, y eso no lo podemos tolerar. Hemos sido sumamente claros, no vamos a permitir el cierre de vías, no podemos paralizar el país necesita trabajar, el país quiere trabajar y lo está demostrando el día de hoy con lo que ustedes han podido ver durante estas horas. Además que justamente el día de ayer estuvimos allá en Carchi, estuvimos conversando con los transportistas, estuvimos en una reunión que duró más allá de 2 horas, donde pudimos conversar, y bueno, yo creo que en las próximas horas... Y mientras él daba esa entrevista, ya la vía Aloac al sur de Quito estaba siendo cerrada por transportistas independientes, para que tengan una idea de que, yo no sé, se siente como un momento efervescente, ¿no, Marce Garra? Sí. Sí, justamente, y hay opiniones divididas, por ahí se dice de todo, ¿no? Los transportistas de años y años atrás que han estado al frente de los diferentes gremios, como tú bien lo remarcabas, dicen que aún te ponen ese puente, ¿no? Aún no es tiempo de paralizaciones, que se van a sentar a negociar, pero claro, son los grandes gremios. Y hablando de los pequeños productores, los pequeños empresarios que tienen por allí su camioncito, su camioneta, que necesitan trasladar. Hoy veía una entrevista a un dueño de un bus
que decía que llenaba su bus con entre 80 y 85 dólares y ayer le tocó llenar entre 130 a 140 dólares. Claro, Entonces es un alza rubro importante. Que como bien también lo decían un sector de la transportación, el cliente final, o sea, el usuario final que somos nosotros, son los que vamos a cargar con ese costo, ¿no? Y es la realidad. ¿Puede el gobierno hacer todo el sistema que tiene de registro para que lo puedas acceder a esta bonificación? Pero no todos tienen el acceso. Y especulación siempre hay. Exacto, esa es otra iba a haber parte. especulación, incluso en los productos de la canasta básica, claro. Porque tú no me vas a decir que los productos en los mercados no van a subir desde hoy. ¿Quién controla eso? Y eso también debe tener presente el gobierno para que realicen las acciones pertinentes. Si es verdad que no van a subir los pasajes, entonces hay que prever este tipo de cositas que también quedan al aire y que el ciudadano común, el que vive el día a día, lo va a sentir mucho más. Sí, ya hubo algunos recorridos de algunos colegas y pues se estaba viendo igual. Obviamente ustedes dejen sus comentarios. Acá es importante, ya estaban dando el verde más caro y esto mera especulación en este momento porque ahorita están en diálogo. Correcto, es solo especulación. Pero igual la gente aprovecha para hacer su diciembre en septiembre. La empresa Oro Conti también informó que paralizará labores todo el día lunes 15 de septiembre. Es la que las furgonetitas que dan el traslado hacia Machala. Así que, bueno, así está la cosa. Complicado el asunto y, bueno, no podemos dejar de profundizar en la medida, ¿no? Es un intento, esto se ha intentado a lo largo de los últimos 2 gobiernos. Es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, también hay que decirlo. Yo en Expreso hice algunas notas del subsidio al diésel y, entre otras cosas, pues, Ecuador era uno de los pocos países de la región que todavía tenía el diésel subsidiado, ¿no? En este momento como que se equipara la cosa. Especialistas dicen las formas, transportistas dicen la socialización. Al final es una medida tomada que sí o sí, amigos queridos, impactará la existencia de cada uno de nosotros. Porque incluso como los transportistas lo advirtieron en algunos comunicados, todo se recarga en, ¿cómo se dice? El eslabón más débil de la cadena. Claro. El eslabón más débil. El más cojudo. El más cojudo. Sí, eso, dígalo. O sea, como guayacos, como el más cojudo. O sea, en serio, al final es eso, amigos, ¿no? Estamos a 3 meses de que se acabe el año, pero vamos a ver. Yo quiero que ustedes me digan y me dejen en comentarios, ¿no? O sea, cómo sienten un poco, si ya fueron a la tienda, si yo la verdad es que no he hecho compras. ¿Sabes algo más? Que de aquí se pueden alzar incluso los transportistas urbanos a los municipios porque claro, le subes el valor del diésel. No, mira, toda esa vaina fue toda una película con Lenín Moreno, que se reunía Cintia, que no se reunía Cintia, que le paralizaban el transporte, que Cintia ponía Metrovía, o sea, esto es, pero mira, una cosa impresionante. De ley van a quererte subir el pasaje por lo menos a unos 50 centavos. Sí, esto de aquí va a pasar, de aquí a mañana vamos a tener esa discusión de ya no solamente los interprovinciales, sino también los urbanos en cada una de las ciudades del país. Qué complicado el asunto, Vamos a ver qué va pasando estos minutos que siguen. Obviamente, el ex ministro de Energía, Santos Alvite, va a darnos una lectura completa de esto. Pero antes, me parece muy importante, Omar, tocar 2 temas trascendentales en esta jornada, que si bien pertenecen a otra sección de la coyuntura política, pues no son menos relevantes en el marco de una lectura de lo que hace la defensa, que es la lectura política. Y es el caso Villavicencio y José Serrano en medio de esto. Así que se los traemos en combo. Primero Álvaro les explica cómo queda el caso Villavicencio y luego Marcia les explica cómo queda la figura de José Serrano en medio de esta controversia, porque él sigue retenido en Estados Unidos.
En el caso Magnicidio FB ha pasado un poco de todo esta semana. Primero, el viernes 12 de septiembre, el presidente Daniel Noboa, en una entrevista en Radio La Suprema de Cuenca, indicó que el destino de José Serrano, exministro del Interior procesado por la presunta autoría intelectual del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, dependerá de la justicia norteamericana. La justicia americana, de lo que tengo entendido, lo pudiese expulsar, deportar, y acá tiene que rendir cuentas ante la justicia ecuatoriana. Es así de sencillo. Todo este caso viene de hace mucho tiempo, es una investigación muy profunda y completa, y pues si José Serrano está involucrado en el asesinato de Villavicencio o en algún otro crimen, tiene que rendir cuentas ante la ley. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado publicó partes del expediente del caso, concretamente un testimonio de un testigo protegido que rindió versión incriminando a Serrano y a Daniel Salcedo, también procesado en esta causa por asesinato. RPHR, que son las iniciales de los nombres de este ex agente de inteligencia, según su relato, conoció a Daniel Salcedo en la cárcel 4 de Quito cuando pagaba una condena de 34 años y 8 meses de prisión por un caso de asesinato. El ex policía en su testimonio revela cómo, por supuesta petición del ex ministro Serrano y en coordinación con Salcedo, vigilaba y seguía a Fernando Villavicencio antes de su asesinato a la salida de un mitin, pocos días antes de las elecciones extraordinarias de 2023. Según esa versión, Serrano habría reclutado a este ex policía para ejecutar labores clandestinas de inteligencia. Además, en su relato, el testigo protegido también asegura que sostuvo una reunión con Juan Fernando Petro, hermano del presidente colombiano Gustavo Petro, para intentar negociar un asilo político para Daniel Salcedo. Evidentemente, el exministro refutó todas las afirmaciones de este testimonio a través de un comunicado en sus redes sociales. Allí Serrano indicó que se trata de la palabra no juramentada de un privado de libertad, condenado por homicidio, sin una sola prueba técnica que respalde sus afirmaciones. No hay dispositivos, no hay pericias, no hay cadena de custodia. Solo relato construido, según el exministro, para sostener un libreto político. Ese mismo viernes 12 de septiembre, en horas de la tarde, el Pleno del Consejo de la Judicatura instaló una sesión extraordinaria para resolver, entre otros puntos, una denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado en contra de la jueza María Daniela Ayala, que hasta hace poco sustanciaba la causa contra los presuntos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. Con 2 votos a favor provenientes de Mario Godoy y Yolanda Yupangui, se suspendió a la magistrada con 3 meses sin sueldo. Esto a pesar de que la vocal Solanda Goyes advirtió que no se estaría configurando la causal por agresión y que se estaría actuando por presiones políticas. Justo por esto es que se tiene que llegar a la verdad y no porque hay un poco de presión. Nos asustamos y se le quiere suspender a la jueza. 22 minutos después de esta sesión, según informó Goyes a través de su cuenta de X, la Fiscalía General del Estado la notificó con la apertura de una indagación previa por presunto peculado. La funcionaria atribuye esta acción del Ministerio Público a sus actuaciones en la sesión extraordinaria. ¿Ustedes qué opinan de los avances en el caso Magnicidio FB? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @ladefensa.es. Yo soy Álvaro Espinosa y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo. Este video se publicó el 8 de septiembre en las cuentas de la Revolución Ciudadana. Y si todavía eres muy joven, es importante que pongamos sobre la mesa esta pregunta. Como sabes, hasta estas alturas de septiembre del 2025, José Serrano ha sido noticia, y no solo porque está bajo custodia del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos desde el 7 de agosto, sino también porque el 4 de septiembre fue vinculado como uno de los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio. De allí la premura del correísmo de hacerle al Ecuador la pregunta en cuestión. Y aquí te vamos a responder. Recuerda, Rafael Correa fue presidente desde el 2007 hasta el 2017. Ahora sí, José Ricardo Serrano Salgado es abogado,
político y máster en intervención social en las sociedades del conocimiento. Su carrera política empieza en 1998 y de escalón en escalón, en 2010 fue nombrado ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Desde este puesto respaldó la narrativa sobre la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, presentada por el oficialismo de entonces como un intento de golpe de Estado. Fue nombrado ministro del Interior en 2011 y no es hasta 6 años después en donde rompe palito con el correísmo. Como militante al presidente del movimiento Alianza País, Lenín Moreno García. Exactamente, cuando Lenín Moreno era presidente. Serrano llega a la asamblea con votos correístas y hasta pudo alzar la presidencia del legislativo con votos de la bancada, pero esa misma bancada lo sacó a través de la destitución en 2018. De hecho, el 9 de septiembre, reafirmando el video y respondiendo a una nota del Universo, Rafael Correa recuerda la historia y ratifica que Serrano no es parte de su team hace rato. Y le dijo que es uno de los grandes traidores de la RC. Esto tras la escandalosa conversación que Carlos Vaca Mancheno, fiscal general, difundió. Allí, Serrano hablaba con mucha familiaridad con el contralor Carlos Poli y le dice que tienen que bajarse al fiscal. Luego se mudó a Estados Unidos. Durante este último lustro ha estado muy activo en redes sociales para tratar temas de coyuntura nacional, haciendo alarde de sus contactos en la policía. Además, en 2024 Jimmy Jairala lo propuso como candidato para las presidenciales del 2025, pero Serrano rechazó la propuesta porque tendría que regresar al país y alegó que su vida corría peligro. Este 2025, el abogado de Serrano, Robert Sheldon, ha expuesto que es muy probable que Serrano sea extraditado a Ecuador. Esto pese a tener un proceso de asilo en curso y pese a asegurar que Serrano ha colaborado con información para Estados Unidos desde 2019. De hallarse culpable a Serrano, la pena puede ser de hasta 26 años. Ahora déjanos saber en los comentarios cómo crees tú que va a terminar Serrano. Soy Marcia Urbina y esa es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. Bueno. Interesantes notas, ¿no, amigos? Saludos a la audiencia, Omar Segarra. Así la gente está prendidísima. A Nacheli, que está conectada también. Saludamos a todos nuestros amigos, a Michelle. También está Ileana conectada, saludándonos acá en este inicio de semana, en este espacio informativo, donde tenemos todas esas novedades que suceden en nuestro querido Ecuador. ¿Qué pachará con la tensa calma? La tensa calma. Aunque igual hoy que te venía comentando, hay pocos buses. Sí. Hay transporte, pero es poco. O sea, se siente algo tenso el ambiente. Es que algo maravilloso y mágico está pasando en Ecuador. Y se siente en el ambiente. Me encanta. Uy, una camiseta que diga, te lo juro que me voy a hacer esa camiseta. Bien, me haré esa camiseta para no subirme al carro de... Se registra cierre de paso vehicular en el sector de Tombillo, en el cantón Mejía, en la capital de la República, amigos queridos. Así, en Pichincha. Por eso no en la capital, en Pichincha. En Pichincha, cierre en Tombillo también. Grupos de transportistas cerraron la vía a la altura del peaje de Chivería, esto en la vía Daule, Guayaquil, también esta mañana del 15 de septiembre, amigos queridos. Por eso les digo, esa vaina está como canguilito. reventando como canguilito. Yo recomiendo que hagamos canasta básica esta semana, para ver, ¿sí o no? Hay que comprar papa, fideo, sí, justamente arroz, yo eso conversaba con huevo. mi señora, le decía, hay que surtirse porque uno no sabe qué pueda pasar de aquí a mañana. Sí, y en mi casa se come harto huevo, así que vamos a comprar otra cubeta de huevo, Dios mío santo. Quaker y arrocito, hay que comprar cositas por si acaso nomás. Hay que estar un poco pendiente de todo lo que ha pasado. Bien, amigos, ustedes saben que la defensa hace investigaciones, ¿no? Entonces, nos llegó una denuncia muy curiosa. La verdad es que fue muy interesante. Y voy a dejar que Omar la presente porque él coordinó la cobertura y estuvo en la cobertura con Nacheli, nuestra querida Nacheli. Así que un poco cuenta qué hallaron y de qué va esta nota que vas a presentar.
Bueno, en base a la denuncia, que al principio me pareció un poquito como, ¿cómo? Así como que, ¿cómo? ¿Qué? ¿What? PH. Sí, señores, nos llegó una denuncia donde ciertas empresas que se dedican a esto comercializan a través de las diferentes distribuidoras a nivel nacional papel higiénico industrial, ese que es para empresas, ese grandecito, ese blanco que usted ve en los baños públicos o cuando va a una institución pública. En esos mismos papeles y en los toallones que le llaman, que son esos gruesos que usted usa en la cocina para limpiar, resulta que si usted compra uno de esos, en la etiqueta le marcan 200, 250, 300 metros. En realidad no está comprando esa cantidad de metraje que le indican en la etiqueta, está comprando o está pagando por menos. Claro. Y eso nosotros lo verificamos tanto aquí en Guayaquil como en la capital de la República, cuando hicimos esta investigación con Nacheli. Y la mayoría de las personas, al igual que nosotros, nos quedamos admirados. ¿Cómo así? Porque no es que si te dicen 200 metros tienes 1 o 2 metritos nada más que le hacen falta a tu rollo. Que puede ser error de cálculo. Exacto, o alguna cosa. ¿no? Como darle ese margen, más menos, ¿no? Ese más menos de 1 o 2 margen metritos. De error. Resulta que nos topamos que de 200 metros tienes hasta 120, 130 metros nada más de producto. Locura. ¿No? Entonces Nacheli hacía un cálculo que lo vamos a ver en la nota, donde en realidad estamos perdiendo centavos, pero como yo decía, ¿no? Nosotros como usuarios finales que vamos a adquirir eso, decimos, pero cuesta $1, cuesta $1.20, cuesta $1.30, pero me llevo el rollo, ¿no? Pero resulta que si tú compras por unidad no lo sientes, pero cuando ya compras por cantidades, si tienes una empresa y ya compras por cantidades grandes, el perjuicio es bastante, ¿no? En Quito nos conversaba una persona que entrevistamos que él compraba un rollo que le duraba aproximadamente 40 días. Y cuando cambió el rollo por uno que costaba un poquito menos, pero que tenía en su etiqueta el mismo metraje, resulta que le duraba 25 días. ¿No? Entonces... Ahí están los 100 metros que te comen. Imagínate. Imagínate, parece algo de hasta de reírse, pero en realidad sí existe un perjuicio. Qué loco, qué loco. Perjuicios a la ciudadanía, a las empresas que compran este tipo de productos y las instituciones públicas que también hacen sus procesos de compra para estos productos, porque ¿cómo mides tú un papel? Claro. No, eso yo decía, pero si ya lo mides, porque en el reportaje vamos a ver, con los peritos hacen la respectiva medición, el respectivo metraje, pero ya queda inservible, pues, ¿no? Sí, pues, por supuesto, por supuesto. Vamos a ver la nota, porque nos pareció súper curioso, la verdad, y le llamamos caso PH. Vamos a ver la nota. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto mide el papel higiénico? Aunque te parezca una locura, hemos descubierto que comprar papel higiénico puede afectar tus finanzas, sobre todo si te entregan una cantidad equivocada. Déjate lo cuento. Los datos presentados en esta investigación están sustentados en un informe pericial que hizo revisión de 7 marcas que entregan un metraje menor a lo que indica el empaque, específicamente en el papel higiénico de uso industrial y los limpiones o toallas de papel. El papel faltante puede llegar entre 70 y 100 metros menos de lo que estás pagando. Las marcas que señala el informe pericial son Kawaii, Baby San, Cataleya, Frescura, El Dorado, Yassi y Melo Paper. La defensa las contactó, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Que vendan menos papel que el ofrecido, de acuerdo al informe, incumple con el margen de tolerancia del 3% indicado en la norma INE 1430. Y se califica como un acto de engaño en el artículo 27, numeral 2 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Hemos evidenciado que al momento de hacer la medición del papel higiénico en las diferentes presentaciones, vemos que está afectando al consumidor, no está marcando los metros que indica la etiqueta.
Y eso nos llama mucho la atención para ver qué está haciendo por parte del gobierno, tratar de que puedan verificar y, si es posible, llegar a una sanción, porque nosotros como ciudadanía tenemos que pedir lo que nosotros compramos, tienen que darnos. Para eso existen las especificaciones, para eso existe el membrete, la cantidad de metrajes, no que nos vean la cara y lo peor aún que nos estafen. Aquí estamos haciendo la medición de los rollos de papel higiénico. El primer paquete que compramos era de 250 metros. Sin embargo, la venta real es de 204 metros con 93 centímetros. Si una persona compra este rollo a $1.48 y tiene solo 204 metros, por cada uno se pierden 27 centavos. Puede parecer algo insignificante, pero las distribuidoras llegan a vender más de 1000 rollos al día, lo que equivaldría a una pérdida de $300 en compras de distintas personas. Este problema no es único de Guayaquil, es en cada distribuidora del país que vende marcas nuevas, no verificadas o con denuncias anteriores por baja calidad. Utilizando tácticas como cambiar el metraje de la etiqueta por un Jumbo XL, que induce al error por omisión y es parte de publicidad engañosa. Y ojo, estos productos también son utilizados por las instituciones públicas. ¿Cómo compites con una marca que dice que vende una cantidad cuando en realidad vende menos? En este caso nosotros estamos sumamente sorprendidos y preocupados por la cantidad tan abismal de marcas que salen del PH institucional y el cual no cumplen con el metraje. Si es que hubiese preocupación de las autoridades o por lo menos algo, ¿no?, que indique que están controlando, no hubiese tantas marcas. Cada día, cada semana salen nuevas marcas, no una ni dos, estamos hablando de 10, 12, 15 marcas. Y en esta temporada de agosto, que la cierre es escolar, salieron siquiera unas 15 marcas nuevas y ninguna cumple. Yo pienso que el ARSA debería hacer su trabajo. Realmente aquí es el ARSA, porque denuncias ya ha habido, denuncias han habido. Lo que no hay es el control y el seguimiento adecuado. No hay ese compromiso con el consumidor. La defensa también consultó a la ARSA y está a la espera de su respuesta. Para esta investigación llegamos hasta Quito, a la zona del centro histórico, donde se ubican estas distribuidoras. Como podemos ver, los peritos están realizando la labor de medición de los productos de papel higiénico industrial y limpiones. Hasta ahora, de 3 marcas que se han comprado, 2 venden por 200 metros y dan en realidad 137 metros. Y la última entra dentro del rango con 199. A nosotros nos afecta mucho porque imagínense, uno se paga por cierta cantidad y que nos den mal el producto, ¿no? Pues, si te dicen una cosa, una cantidad específica y te dan otra, no, te están engañando. Capaz que hay algún robo, como se puede decir. Entonces venden un precio, pero no es el metraje completo. Porque me han vendido servilletas del paquete de 300 y llega a 270. ¿Y cómo le afecta la vida diaria? En lo económico, sí, porque uno se busca lo más económico, lo más barato. Claro, es una pérdida, supongo, de cierta manera, porque si yo compro algo es para que me venga lo que yo pido, no menos. Sí. Claro, tiene que haber un control, creo que las autoridades tienen que venir el control de calidad y precios aquí en todos los almacenes. Pues a nosotros sí nos puede perjudicar. Una mala reputación. Claro, exactamente. Piensan que todo va a ser mal. Otro hallazgo fue que las empresas identificadas en la investigación reducen la cadena de valor, no contando con los recolectores, transformadores y productores, sino comprando toneladas de papel del extranjero y distribuyéndolo, aminorando la mano de obra y los filtros de calidad del producto. ¿Y tú, te imaginaste que hay un rollo tan oscuro en los rollos de papel? Déjanos tu comentario. Soy Nacheli Betancourt y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. Muy interesante nota. Vamos a distribuirla por todas nuestras redes sociales. También ya disponible @ladefensa_es. Amigos, subsidio de combustible a esta hora del 15 de septiembre. Vamos a entrevistar a el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, sobre el tema para que nos haga una lectura integral de qué es que pasa. Álvaro Espinosa conversó con el exministro y, bueno, pues él también hace
una necesaria pasada de revisión de qué ocurrió también cuando él era ministro, cuáles eran las posturas y un poco lo que se puede esperar de estos días. Vamos a ver la entrevista. Amigos de la defensa, tengan ustedes un muy buen día en este lunes 15 de septiembre. En esta ocasión nos acompaña el doctor Fernando Santos Alvite, ex ministro de Energía, y vamos a conversar acerca de las implicaciones y un análisis general de esta medida tomada por el presidente Daniel Noboa en torno a la eliminación del subsidio del diésel. Doctor, como siempre, un placer que nos acompañe en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Creo que la eliminación del subsidio del diésel es una medida positiva. Todo subsidio a la final termina, en lugar de ayudar, perjudicando a la economía. El diésel era un problema terrible porque no solo se prestaba para el derroche, sino que estábamos subsidiando a los países vecinos. Ahí costaba el doble. Entonces, un país pobre importando, porque como nuestra refinería funciona muy mal, tenemos que importar casi el 80% del diésel que consumimos y se iba una gran parte a Colombia y Perú, que son países más ricos, ¿verdad? El pobre subsidiando al rico. Así es que era una medida de esperarse. Por supuesto, toda medida en la economía tiene sus consecuencias y va a tener consecuencias. En este país no hay ferrocarriles, no hay aviación interna de carga, todo se transporta por carretera, todas las mercaderías, los alimentos, los implementos. Y los transportistas van a pedir un incremento de los fletes. Esto se va a traducir en un incremento de los precios de todos los productos, alimentos y cualquier otro insumo que utiliza la economía, y va a golpear a los más pobres. Hay unas compensaciones para que no protesten los transportistas, se les da unos centavitos aquí, unos centavitos allá, ellos se calmarán, pero la medida va a tener un efecto dañino en una economía tan pobre. Pero era necesario tomarla y se la ha tomado. Doctor, la aplicación de la medida ha sido criticada en el sentido de que no hubo un diálogo previo con, por ejemplo, el sector del transporte en torno a esta eliminación del subsidio y que simplemente el gobierno tomó la decisión. ¿Se necesitaba un consenso mínimo antes de tomar una decisión así de importante o el gobierno hizo bien al simplemente firmar y eliminarlo? Mire, el gobierno, esto se ha venido hablando años. Recordemos, el presidente Moreno subió los combustibles, el diésel, la gasolina. El señor Issa hizo un paro nacional y el país tuvo días terribles. Se morigeró un poco el incremento, se lo hizo gradual. El presidente Lasso continuó, hubo otro levantamiento. ¿Qué se gana? Le soy sincero con el diálogo. Demorar un poco la medida. Este gobierno decidió irse, vamos adelante. Sabe que los dirigentes de los transportistas son gente venal, ¿verdad? Que se les compra con cualquier cosa. Así es que se tomó el riesgo. Diálogo, no diálogo, creo que es por el lado fiscal, por el lado de la macroeconomía, algo que tenía que tomarse. El diálogo hubiera sido alargar más
Mire, cuando yo era ministro, ya había en carpeta 20 o 30 proyectos de compensación. Llegaron 15 más, todo era bla, bla, bla. Las decisiones hay que tomarlas, es dolorosa y repito, va a tener consecuencias en la mayoría de la población, pero creo que era la manera de tomarlo de una vez por todas. Ya se subió la gasolina hace pocas semanas y nadie dijo nada, la extra y la ecopaís, así es que una decisión quizás es mejor que prolongar la agonía innecesariamente. Doctor, otra situación que me parece importante es cuánto el Estado va a ahorrarse con esta eliminación del subsidio. ¿Va a haber algún ahorro significativo o no le representa realmente al Estado? Vamos por los números, ¿verdad? Se venden unos 2.000 millones de galones de diésel al año en el país. Obviamente mucho ya se vende a la industria, al precio internacional ya se vendía. Debe ser unos 1.200, 1.300 millones de galones que se vende al sector automotriz, consume el 70% del total del diésel utilizado en el país. Son unos, y un dólar que le están subiendo, son 1.200 millones de dólares que creo que el fisco le va a quitar al ciudadano y va a ir a sus arcas. Es dinero, ¿verdad? Pero dentro del déficit monstruoso que tiene el Ecuador, el Ecuador, el problema del Ecuador es que está dolarizado, no puede emitir moneda y gasta un presupuesto de 40.000 millones con Petroecuador y las otras empresas públicas e ingresa 30.000 y hay que pagar 5.000 de deuda externa cada año porque estamos endeudados hasta la nariz. Entonces, no es una solución mágica ni es un gran avance, es algo, ¿verdad? Eh, pero el Ecuador sigue en una crisis tremenda y obviamente el problema grave es el desempleo. Esa es el talón de Aquiles de la economía, la cruz que está cargando un país que tiene el 30% de la población económicamente activa, bien empleada, con sueldo completo, afiliación al Seguro Social, y un 70% que vive al día. Es un país con dificultades. Y esto le alivia al fisco, pero le agrava la economía porque todo va a subir, las papas, el arroz, las verduras, las frutas, ¿no? Así es que eh, quizás es un paso adelante en mejorar la situación del fisco, un pequeño pasito, pero tres atrás en cuanto al desarrollo social. Así es que se abre un nuevo capítulo, la población mayoritaria de este país que va a sufrir el incremento de los precios, va a tener una afectación negativa, veamos qué pasa, pero el gobierno no puede quedarse así lindo arreglando el problema del fisco y hundiendo a la población en la miseria, ¿no? Debe haber compensaciones sociales. Estos centavitos a los dirigentes laborales, perdón, de la transportación, no arreglan el problema, pero al fisco algo le alivian, no es de los 10.000 millones de déficit, 1.200, 1.400, aún así el déficit continúa. Entonces, esta entrega de bonos anunciada para como medidas de compensación a transportistas, agricultores, también se habló mucho de la devolución del IVA. em, Eso no realmente remedia el impacto de la medida. Son
agüitas de manzanilla para un enfermo en el hospital terminal, casi no. El problema, repito, del país es el desempleo. Un país con empleo pleno o en buenas condiciones puede soportar estas medidas y pagar precios internacionales. Pero aquí no hay empleo y no se hace nada por crear empleo. ¿Quiénes son los grandes empleadores? El Estado un 20%, la empresa privada un 80%. El Estado ya no cabe un empleado más bien el gobierno está reduciendo el número de funcionarios públicos, lo cual está bien, pero no se toma ninguna medida para incentivar la creación de empresas, especialmente con inversión extranjera, porque el país no tiene capital, ¿verdad? Con el fisco, con semejante déficit, no tiene. Los empresarios, el empresariado ecuatoriano es débil en números, ¿verdad? Y no se, a la inversión extranjera no se le atrae. El Ecuador recibe 400 millones de dólares al año de inversión extranjera, recibió en el año 2024. El Perú recibió 5.000 millones y apenas es el doble de la economía la peruana, tiene 35 millones de habitantes, todo es el doble, y recibe 12 veces más. Y encima en el Perú hay un gran debate. ¿Por qué recibimos tan poca inversión extranjera comparándose con Colombia? Teniendo el país condiciones maravillosas, pero tenemos un problema, este famoso sector estratégico, ¿verdad?, que limita al Estado las grandes inversiones. En electricidad crece la demanda, tenemos un déficit, puede haber cientos o decenas de empresas interesadas en poner plantas eléctricas. La burocracia les da la vuelta. En petróleo podemos producir más, el Estado sigue metido y lo hace mal. Telecomunicaciones, estamos desde hace años que no se negocia con las compañías concesionarias de las líneas de telefonía celular. Entonces seguimos un modelo antiguo, un estatismo que paraliza la economía. Y quiero decirle una cosa, Álvaro, este gobierno no ha tomado una medida para atraer la inversión y crear más empleo. Ni una medida, teniendo mayoría en la Asamblea. ¿Qué es la primera ley que pasó en la Asamblea cuando tuvo mayoría? Se compró a algunos del Pachacuti. Una ley para rebajar la deuda de la familia Noboa al Estado. Una ley perdonándole los intereses a los deudores del Estado, y la familia Noboa era la principal deudora. Esto es un conflicto de intereses. Pero no ven más allá y crear condiciones para el empleo. Ya va a estar 2 años el gobierno. Y en tiempo del presidente Lazo se dejaron firmar varios contratos para energías alternativas, 1.000 megavatios, con inversión extranjera, española, francesa, para que no digan son americanos. Nada, no se ha hecho nada, no se les ha dado los permisos, ahí se sigue dando la vuelta. Petroecuador, en lugar de concesionar áreas, decide gastar 70 millones de dólares en el campo Amistad, que hay que desarrollarlo. 70 millones para conseguir 2.000 barriles por día de petróleo en equivalente al gas. Con esos 70 millones perforaba en Sacha o en Chuchufindi, en vez de 2.000 barriles equivalentes, sacaba 12.000 barriles. Traer una torre de perforación desde la China, cuando hay en Colombia y Perú suficientes. O sea, sigue el mismo modelo, pero se le está golpeando al pueblo. Se le está golpeando, no se le da oportunidad de empleo. La subida del IVA es tremenda, la clase media lo aguanta, el pueblo no lo aguanta.
la subida de la inflación que va a venir por la subida del diésel también le va a golpear a la clase popular, que es la mayoría de este país. Esa válvula de escape que había antes de mucha gente que migraba hacia los Estados Unidos se cerró. El presidente Trump, con sus medidas de sellar las fronteras, y ya no hay migrantes, más bien están regresando. Entonces, se está gobernando para beneficio del presidente, del círculo, de sus amigos, de su imagen, pero no para las mayorías. Así se le está dando golpes al pueblo, tres palos encima de su cabeza, y no se le da una compensación. Así es que estamos agravando las condiciones de la mayoría del pueblo. Está bien que se reorganice la macroeconomía, perfecto, nadie se opone, todo lo contrario, se aplaude, pero también no hay que olvidarse que hay millones de pobres, ¿verdad? Y por ellos no se está haciendo absolutamente nada. Los viajes del presidente de la República de placer en un jet digno del rey de Arabia Saudita, con un gran séquito que le alaban los presidentes que visita. Muy bien, perfecto, pero ¿y para el país qué queda? No se ve una medida, ya está, maneja el Congreso una sola medida de corte social. Ha incrementado su poder con estas leyes que hay que el espionaje, que se puede espiar sin autorización judicial. Se les ha dado a las fuerzas de seguridad un montón de poder, diciendo que hay una guerra interna. Yo no sé si eso califique como guerra interna, pero hay que luchar contra la delincuencia. Pero se está concentrando el poder político, económico, policial, militar en un estamento y se está olvidando del resto del país. No he visto una medida en favor del pueblo. Y sí, golpes, IVAs, gasolinas, diésels que le afectan, pero no veo la compensación. Estos capillos, estos centavitos que les dan por 3 meses, son ilusiones. La vida tiene que seguir por años, ¿no? Así es que ojalá el gobierno, ya es una medida importante para reorganizar la macroeconomía, y piense también en el país, en los pobres, porque el rato que los pobres no tengan que comer, va a haber un estallido social. Doctor, el gobierno también dijo que no iba a existir un incremento del precio de los pasajes. ¿Usted ve que eso se pueda cumplir realmente? Porque, bueno, evidentemente el diésel sube de precio y para compensar esa subida, los transportistas podrían incrementar las tarifas del pasaje. Por supuesto que lo van a incrementar. Es tratar de contener la marea del mar con un dedo. No, no, no. Si sube el diésel, que es el combustible usado por el 98% del transporte público, por más compensaciones que le den por 3 días aquí, por 3 meses acá, no, no, no. Ya leí ayer en alguna de estas redes sociales que ya las busetas de transporte para los escolares han dicho, nosotros subimos. Han venido clamando los transportistas por el incremento del precio de la tarifa de transporte desde hace tiempos. Va a tener que dárseles. Es imposible mantener las tarifas así. La carga, todo tendrá que subir. Y así es que ahorita pueden ya, comprando 2 o 3 dirigentes provinciales o cantonales, aguantar el golpe, pero el efecto poco a poco de la inflación se va a ver, y como no hay incremento de precios para los que pueden pagar, para los que no tienen empleo es peor. Así es que estamos
agravando las condiciones sociales de un país ya en crisis. No se diga el seguro social. ¿Cómo puede ser los hospitales que no tengan medicinas, no tengan algodón? Así es que yo le pediría al gobierno, al señor presidente de la República, que ya, perfecto, ya tomó medidas para arreglar las cifras macroeconómicas, pero que no se olvide que aquí hay 8, 10, 12, 14, 12 millones de pobres. Se está olvidando de ellos absolutamente. Obviamente hay lindas cifras, los camaroneros, especialmente los cacauteros han incrementado sus exportaciones, perfecto, pero no es que hayan puesto más gente o más mano de obra, no, han subido los precios en el mercado internacional y con la misma gente. Eso no beneficia a las grandes mayorías, eso beneficia a ellos, a sus trabajadores. Enhorabuena. Pero lo que yo quiero mandarme el mensaje, en mi opinión, y escucho a mucha gente, que estamos creando una bomba de tiempo al olvidarnos de los pobres. Está el presidente en una nube rosada, que viaja a la China, que viaja a los Estados Unidos, que les reciben en banquetes con vajilla de plata y manjares exquisitos, vinos finísimos. Entonces cree que está haciendo una gran labor, pero en su casa, en el patio trasero, en donde vive, en Guayaquil, en Quito, la gente se está muriendo de hambre y estas medidas agravan su situación. Así es que, por favor, presidente, usted está gobernando para su imagen, para su foto, para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, con los Estados Unidos. No me pongo así, tiene que ser, hay que alinearse. Pero está creando un hueco tremendo en la economía de los pobres. Un hueco tremendo. La gente va a tener que comer menos. Mucha gente tendrá que dejar las escuelas. A los hospitales ya no van porque ya ni les reciben, ¿no? Así es que estamos, esta bomba social que siempre ha estado presente en un país con una disparidad social, la está agravando. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo esta entrevista que nos ha dado. Como siempre, agradecemos mucho el espacio y quedamos a las órdenes por cualquier consulta sobre este tema tan complejo. A las órdenes, Francisco. Muchas... Álvaro, perdón por... Álvaro, no se preocupe. Tenga un buen día. Gracias. Pasar la revisión técnica vehicular es el primer paso para un viaje seguro. Porque en la vía, cada cosa que pasa pone en riesgo tu vida y la de los demás. Pasa la revisión técnica vehicular de la ATM y evita contratiempos. Para que todo lo que vale la pena siga pasando. En septiembre, si tu placa termina en 8, puedes acercarte a nuestros centros de revisión técnica vehicular. Porque todo lo bueno pasa si la pasas. ATM, hacia una movilidad sin riesgos. Bien amigos, y esa fue una edición más de La Defensa. No olviden suscribirse, compartir, seguirnos en todas las redes sociales como @ladefensas y recordar que aquí entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla es obligación de todos. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.